Muy buena gente, espero que anden excelente. Acá Gastón con un nuevo video en el canal. La semanita pasada les había preguntado y consultado mediante mis historias de Instagram qué tipo de contenido les gustaría ver próximamente en el canal. Varios de ustedes me han dicho y me han comentado que querían y estaban buscando ver algo así como un contenido un poquito más abocado a lo que vendría a ser la enseñanza y lo educacional. Y sinceramente es algo que, bueno, esto ya lo vengo planificando y lo tengo un poquito premeditado. Hace un tiempito el crear una especie de miniserie 100% educacional, yendo un poquito más en detalle en lo que vendría a ser lo teórico, lo conceptual, ¿sí? Y el análisis del precio en general, con el objetivo de, bueno, siempre aportar valor, información de calidad, desde otro ángulo, más allá de los análisis y proyecciones que estamos llevando a cabo los fines de semana, ¿sí? En el canal. Este es mi granito de arena, enseñarles a ustedes que puedan aprender, brindarles información totalmente útil y aplicable, tanto a su trading como a sus análisis. Así que espero que les sirva, ¿sí? Y sin dar más vueltas, vamos al tema principal del video. Qué mejor manera de arrancar esta serie educacional y un primer video hablando de lo que vendría a ser la liquidez, ¿sí? Concepto sumamente importante, es por lo que está regido los mercados, por lo que se mueven los mercados en sí. Literalmente no hay otra cosa, ¿sí? Es pura y exclusivamente liquidez el mercado financiero. Por ende, arrancando con el concepto de liquidez. ¿Qué es la liquidez? Literalmente dinero, ¿sí? No hay más que eso. ¿Qué es el dinero? Stops. ¿De quién? Gente posicionada a la baja y gente posicionada al alza en el mercado. Donde se encuentran mayoritariamente ubicados o alojados estos stops, dineros, en partes altas, ¿sí? En altos prominentes del mercado. En este caso tenemos este swing high, que a su vez es una pileta de liquidez, y este swing low por la parte baja. Vamos a estar trabajando con este rango de precios que le vengo a traer de modo de ejemplo. Tenemos el franco suizo el mes de septiembre, ¿sí? Pasó un tiempito, pero estaba bastante claro el concepto acá como para enseñarles un poquito esta idea. Ahora, volviendo a lo que vendría a ser el posicionamiento, ¿sí? De estos dos tipos de traders, tenemos vendedores, que es lo que hacen. Venden acá, ponen su stop loss por encima de este high, venden acá, ponen su stop loss por encima de este high, por encima del otro high, puede ser también. Acá lo mismo, acá lo mismo, acá lo mismo. Acá tenemos un quiebre, un retro, pum, donde entran ellos ahí, ponen su stop loss ahí arriba, y así están posicionados. Lo mismo pasa con los compradores, ¿sí? Pero esta vez con los lows. Tenemos compradores que ponen su stop loss por debajo de este low, por debajo de este low y por debajo de este low. Ahora, retomando un poquito lo que vendría a ser la liquidez, ¿sí? En el mercado existen dos tipos de liquidez. Tenemos la liquidez externa y la liquidez interna. ¿Cuál es la externa? ¿Sí? La que se encuentra en el extremo de un rango, ¿sí? Un swing high, en este caso, por la parte alta. Y por la parte baja tenemos el otro extremo, un swing low. ¿Cuál es la liquidez interna? Este low de acá, este low de acá, este low de acá. A su vez, una zona de liquidez y de dinero bastante interesante. ¿Por qué lo digo esto? Tenemos un claro triple piso. Por lo general suelen ser zonas potenciales donde el precio posteriormente puede ir a mitigar. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo se identifica esto? ¿Cuál es el fundamento? Tenemos altos, cada vez más altos, que no penetran, no llegan a mitigar los altos anteriores, ¿sí? Por ende se acumulan posiciones alcistas, ¿sí? Por ende se acumulan stops y por ende hay dinero, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte alta. Tenemos una especie de pileta de liquidez en este swing high. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 toques. Tenemos prácticamente un quíntuple techo. Pasa lo mismo que acá abajo. Se acumula posiciones, pero en este caso vendedoras con su stop loss por acá arriba. ¿Por qué? Porque cada high, cada alto no llega a emitir el alto anterior. Por ende, se junta dinero por la parte alta para posteriormente el precio potencialmente ir a liquidarla, ¿sí? Yendo un poquito más de lleno lo que vendría a ser el ejemplo que les vengo a traer el día de hoy. El precio arranca girando liquidez por la parte alta, por la parte baja. Posteriormente, liquidez interna, ¿sí? Tenemos una especie de manipulación, acumulación, ¿sí? Por ende,
Ya cumpliendo con esta liquidez interna por la parte baja y a su vez algo que nos genera un poquito más de confluencia y confianza en nuestros análisis, el precio apoyado en esta especie de bloque de orden en 15 minutos, a su vez tenemos un fair value, ¿sí? Un FDG en M15. ¿Cuál es la potencial liquidez posterior a que el precio pueda buscar? Liquidez interna, ¿sí? Así como tenemos todos los de acá, tenemos estos high de acá, liquidez interna es que está dentro del rango, ¿sí? Recuerden eso. Efectivamente, vamos a buscarla, vamos a mitigarla. ¿Sería prudente llevar a cabo una compra, posicionarse al alza en esta zona? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos confluencia acá, tenemos liquidez mitigada, liquidez interna, y tenemos liquidez externa, ¿sí? Liquidez generada por mitigar. Perdón, liquidez externa acá arriba, liquidez interna por acá arriba. Todo esto liquidez generada, ¿sí? Para posteriormente ir a mitigar. Entonces, ¿cómo hubiera sido prudente entrar? Bueno, esperamos la manipulación, ¿sí? Esta especie de acumulación. Tenemos desplazamiento alcista, tenemos un fair value en M15 ahí. Ya con el fair value nos indica prácticamente que el market maker, ¿sí? Quiere mandar el precio para arriba. ¿Hacia dónde? Hacia buscar toda esta liquidez de acá. Bueno, hemos tenido algo así como un TP1, un TP2, incluso un TP3 por la parte alta que no alcanza a llegar, ¿sí? Por ende hubiéramos tomado parciales acá, hubiera sido un trade bastante lindo, ¿sí? Basado siempre en la liquidez, en el que el precio pasa de liquidez interna a liquidez externa siempre, y es algo literalmente irrefutable, pero no alcanza a llegar a lo que vendría a ser la liquidez externa, ¿sí? Todo este conjunto de altos que se ha generado por la parte alta, sino que lo contrario, ¿qué es lo que ha hecho el precio? Ha retrocedido, ¿sí? Por ende, ¿qué es lo que generamos acá? Un alto más bajo y por ende se vuelve liquidez interna, ¿sí? Tenemos desplazamiento bajista, el precio nos genera un low por la parte baja. Una vez que el precio saca esta liquidez interna, ¿sí? De vuelta, manipulación, acumulación, pequeño desplazamiento. ¿Hacia dónde va el precio ahora? De vuelta, siempre hablando de liquidez interna, en este caso porque estamos trabajando dentro del rango. Tenemos este fair value, este vacío de liquidez en M15, que el precio intenta romper, no puede, se devuelve con desplazamiento bajista. También tenemos esta otra liquidez interna, ¿sí? Altos más bajos que no alcanzan a romper los anteriores, todo liquidez generada para posteriormente ir a mitigarla, ¿sí? Vamos a empezar a limpiar un poquito el gráfico. Recuerden que acá en la parte baja teníamos este swing low, ¿sí? Liquidez externa. Por ende, si el precio no es capaz de subir, de sacar esta liquidez externa y por lo contrario empezamos a tener un desplazamiento bajista con altos más bajos, ¿sí? Las probabilidades están del lado de que el precio potencialmente quiere ir a buscar esta liquidez, ¿sí? Del lado comprador de este swing low para posteriormente ir a sacar estos altos acá y esta pileta de liquidez por la parte alta. Efectivamente, ¿qué es lo que hace? 100% modelo de liquidez cumplido, de liquidez interna a externa para posteriormente ir interna de vuelta y externa de vuelta, ¿sí? Entonces liquidamos este último swing low, tenemos esta acumulación por la parte baja. Acá todavía no entramos en compra, sino qué es lo que esperamos, el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Quiebre de estructura, ¿sí? Si tenemos un fair value o un vacío de liquidez en M15, en este caso es el gráfico que estoy poniendo como modo de ejemplo en el franco suizo, estamos en un gráfico de 15 minutos, es lo ideal, ¿sí? El fair value después de un quiebre estructural es lo ideal. Y después de manipular o sacar liquidez, es el setup literalmente perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El precio acumula, desplaza, demuestra intención alcista, retrocede a lo que vendría a ser este vacío de liquidez en M15, por ende, ¿cómo me posiciono yo? Así, con un TP1 ahí, un TP2 acá, un TP3, TP4, pondré un TP3 ahí, nada más que eso. ¿Hacia dónde? Liquidez interna y liquidez externa. ¿Por qué? Porque el precio se mueve siempre de liquidez interna, liquidez externa, a liquidez interna, a liquidez externa, a liquidez interna y por último externa.
¿sí? Stop loss, bueno, yo suelo ser ni agresivo ni tan pasivo con el stop, por así decirlo, por ende suelo posicionarlo en el último low, ¿sí? Si sos un poquito más conservador, podrías ponerlo por la parte baja. De todas formas tenés un riesgo-beneficio excelente, un 3-1. Entonces el trade hubiera terminado una cosita así, ¿sí? Después de sacar liquidez externa, el precio ya cumple por la parte baja, entonces queda la parte alta, ¿sí? Y vamos a buscar la liquidez interna ahí, liquidez interna ahí, y por último, ¿sí? La que quedó pendiente por la parte alta, liquidez externa. Perfecto, modelo de liquidez 100% cumplido. Vamos a ver si encontramos otro ejemplito por acá. A ver, está bastante fea esta acción de precio en franco suizo, pero acá hay algo interesante. Tenemos liquidez externa por la parte alta, liquidez externa por la parte baja, ¿sí? A su vez, posteriormente, este swing high y este swing low formados luego de haber sacado ¿qué? Este otro swing high y este otro swing low, ¿sí? Por ende, trabajando en este nuevo rango, se podría decir que anteriormente esto fue liquidez interna, ¿sí? Por ende, luego de sacar liquidez interna, ¿qué es lo que podemos esperar del precio puntualmente? ¿Sí? Un rebote. ¿Hasta dónde? Hasta la liquidez interna, posteriormente liquidez externa por la parte alta. Tenemos un ejemplo medio parecido al anterior, ¿sí? El precio liquidez swing low, acumula, rellena órdenes luego de manipular liquidez, muestra desplazamiento. Acá tenemos un quiebre estructural, puede ser válido, ¿sí? Yo esperaría un poquito más de desplazamiento por la parte alta, un retro y entrar más o menos por acá, pero sigue siendo válido, ¿sí? Más luego de manipular este low y que a su vez estamos en una tendencia alcista, ¿sí? Entonces hubiera sido prudente, retro, pum, entramos hasta donde tenemos vacío de liquidez por esta parte de acá, hasta la parte alta, hubiera sido prudente. Stop loss en donde tenemos este low de acá, ¿sí? Agresivo, y este low de acá un poquito más conservado, ¿sí? Entonces, TP, liquidez interna, liquidez externa, ¿sí? Corta. No ha llegado, en este caso, una vez más a la liquidez externa, sino que, en este ejemplo, otra vez ha generado liquidez interna por esta parte, ¿sí? Tuvo un retro, ¿sí? Empezó a acumular, empezó a crear liquidez por esta parte de arriba, por esta parte de abajo. ¿Qué hace el precio acá? Liquidez interna, ¿sí? Saca el lado comprador, va hacia el lado vendedor de vuelta. No alcanza a romper este high. ¿Por qué? Porque se topa con más liquidez interna, ¿sí? En este caso un fair value, un vacío de liquidez en M15. Por ende retrocede una vez más, hace liquidez, sigue haciendo liquidez. Recuerden que tenemos este nuevo swing low formado, ¿sí? Por la parte baja. Por ende, lo mismo que dijimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Si el precio no pudo romper con la liquidez externa y se quedó jugando con la liquidez interna y generando más liquidez interna y mostrando desplazamiento bajista, es muy probable que vaya a querer buscar primero el lado comprador, ¿sí? El low, el swing low más importante, para posteriormente ir a dónde, a buscar de vuelta liquidez interna, liquidez interna. No sé cuántas veces dije liquidez, espero no me arreglo tantos, y liquidez externa, ¿sí? Acá tenemos lo que fue la mitigación, la manipulación, una vez más, el desplazamiento alcista bastante agresivo, ¿sí? Hace lo que vendría a ser esta liquidez generada por la parte alta, ¿sí? Tanto acá como estos highs de acá, incluso acá arriba. Creo que fue la noticia del NFP de la semana pasada. Yo no lo hubiera tomado, no me hubiera posicionado, pero aplica igual. Podemos marcar algo así como este vacío de liquidez, el M15, más teniendo en cuenta que tenemos toda esta liquidez emitida por la parte alta. Entonces, suponiendo que hubieran sido las condiciones favorables, que no lo fueron porque hubo mucha volatilidad y liquidaciones durante el NFP, hubiéramos entrado en una cosa así, el precio retoma lo que va a ser el vacío de liquidez, tenemos una reacción,
suponete, una cosa así, pero el precio sigue cumpliendo el mismo concepto, ¿sí? De liquidez interna a liquidez externa, de liquidez externa a liquidez interna generada, ¿sí? Y después, por último, ¿a dónde? A liquidez externa. Esto es algo que, bueno, y acá sigue sucesivamente, ¿sí? Estamos en una tendencia mega alcista en lo que vendría a ser el franco suizo. Tenemos liquidez externa, tenemos ahí, vamos a limpiar un poquito el gráfico, gap sin cerrar, zona potencialmente donde el precio puede volver a retomar, swing low totalmente manipulado 2 veces, acá lo manipulé la primera vez, no tuvimos un buen desplazamiento con intención, tampoco tuvimos un fair value, por ende no se entra, no se toca nada, no es un quiebre válido. Después el precio que hace se devuelve una vez más, acumula de vuelta, quiere desplazar, sigue sin quebrar estructura, sigue está en una especie de acumulación, metido por la parte baja, por ende es prudente no tocar nada, siempre esperar al desplazamiento alcista como se ha producido acá. Efectivamente da ese desplazamiento alcista, nos deja el fair value, ¿sí? Pero no nos deja ningún tipo de retro o una entrada prudente para posteriormente ¿qué? Ir a sacar esa liquidez, que como es externa, ¿sí? Luego de ponemos una cosita así, si hubiera sido así, hubiera sido lo ideal. Bien, perfecto. Así que nada, gente, espero que hayan entendido un poquito el concepto de lo que vendría a ser de liquidez interna, liquidez externa, siempre alineada a lo que vendría a ser el high time frame, ¿sí? En este caso la temporalidad más alta. Siempre buscar setups a favor de esta tendencia es lo que nos va a dar las probabilidades a nuestro favor, ¿sí? Siempre para que el precio pueda seguir subiendo va a tener que generar liquidez por la parte alta, como hizo acá, como hizo acá, como hizo ahí, pero antes, ¿sí? Tiene que sacar a los alcistas, ¿sí? Tiene que sacar a estos jugadores, los tiene que expulsar del campo de juego, ¿sí? Como hace acá, manipula acá, manipula este low, ¿sí? Para posteriormente producir ese movimiento limpio, ¿sí? Es decir, sacar los stops, sacar toda la liquidez para posteriormente tener el camino al alza, ¿sí? Sin ningún impedimento. Y es algo que se sigue repitiendo, y no me crean a mí, ¿sí? Vayan a verlo en su gráfico, ¿sí? Seguimos totalmente alcistas, tenemos liquidez generada por la parte alta, un triple techo, tenemos liquidez interna, ¿sí? Que es mitigada, tenemos low, ¿sí? Que es manipulado, la manipulación, el desplazamiento, el fair value lo tenemos acá, por ende, pum, para arriba, ¿hacia dónde? Liquidez externa. Esta parte creo que era un vacío liquidez en 4 horas, si no me equivoco, por ende no era prudente entrar acá luego de esta manipulación de estos lows, de este desplazamiento, sino esperar a que el precio venga y toque acá. Así que nada, gente, eso fue todo el video de hoy. Espero que hayan podido asimilar un poquito lo que vendría a ser estos conceptos de liquidez externa, de liquidez interna, cómo se va moviendo el precio. Espero no haberlos mareado tampoco, sí, de tanto decir liquidez literalmente. Pero nada, espero que sea una información que les sea de utilidad, la puedan aplicar a su trading con lógica, con razonamiento, porque al fin y al cabo es literalmente cómo se mueve el mercado. Acá les estoy mostrando el franco suizo, pero pueden ir a ver, si quieren, el Bitcoin, el euro, ¿sí? El índice del dólar, el oro, la plata, lo que ustedes quieran. Y es un fundamento, ¿sí? Irrefutable de mercado que siempre se va a respetar, ¿sí? Entonces, nada, gente, nos veremos en el próximo video. No se olviden suscribirse, denle like. No se olviden de seguir mi Instagram también, donde voy a estar subiendo actualizaciones y la operativa intradiarias durante la semana. Así que nos vemos en la próxima, gente.